Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO dedicado a ustedes, la teleaudiencia, quienes seguramente por alguna situación que están pasando, pues requieren la asesoría de un especialista en Derecho. Y pues para eso está este programa, para atender esas inquietudes y que podamos aprovechar la presencia de los especialistas para que le den una orientación. A partir de este momento, lo invitamos a que se conecte con nosotros y participe al 310-245-8548 a través de WhatsApp y al 648-4820. Nos escriben mucho, nos llaman mucho. Infortunadamente el tiempo a veces es muy corto y ofrecemos disculpas a cada una de las personas que nos envían los mensajes. Les anticipo, estamos haciendo o gestionando una semana donde vamos a estar solamente contestando esas preguntas que nos envían de WhatsApp. Son cientos de preguntas las que recibimos diariamente y pues infortunadamente por el tiempo no es posible atenderlas todas. De todas maneras, muy atentos porque ya les estaremos dando más detalles de este especial. Hoy vamos a estar tocando un tema relacionado con violencia intrafamiliar, que a veces termina infortunadamente en homicidio y que se cataloga en algunas ocasiones como feminicidios cuando es en contra de la mujer, pero esto tiene unas condiciones particulares que hoy precisamente un especialista nos va a aclarar. Saludo especialmente a la doctora Marlene Murcia, quien día a día nos acompaña. Doctora Marlene, buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a nuestro invitado, buenas tardes a nuestros televidentes. Hoy nuevamente en su programa Actúa en Derecho con un tema, como decía John, bastante sensible, la violencia intrafamiliar y sobre todo la violencia, aunque se da en ambos géneros, pero es más visible tal vez la violencia en contra de la mujer. Pues vamos a revisar una situación que se presenta, pero antes queremos darles un contexto de lo que es esta temática de la violencia intrafamiliar, los homicidios y algo que usted debe saber antes de iniciar y pasar con el caso del día de hoy. Los actos de violencia y homicidio contra las mujeres a manos de esposos o parejas permanentes son de los casos más registrados a lo largo de los años en Colombia. Con el fin de reprimir esta agresión de género, se tipificó el feminicidio como delito autónomo. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Sin embargo, existen ciertas condiciones por las que se debe investigar y establecer cuando una mujer muere, si es un feminicidio o un asesinato. Pues y para tratar este tema, hoy hemos invitado al doctor Juan Camilo Rodríguez Arias, un especialista en Derecho Penal, quien se va a encargar de darnos una aclaración frente a este contexto, cuáles son los derechos, de qué manera se debe actuar, cómo se llevan estos procesos, pues a veces pareciera que no se está haciendo justicia. Abogado, bienvenido a Actúa en Derecho. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy, pues como decía usted, vamos a hablar del feminicidio, pues, de esa violencia contra la mujer, de los requisitos para que se dé ese delito, lo primero que hay que decir, que es un delito dentro del Código Penal que se estableció a partir del 2015 por la ley 1761, es decir, es un delito nuevo, hay pocas condenas, pero pues ya se está avanzando bastante. Básicamente el delito es un homicidio, pero que se causa a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso era anteriormente, como también se catalogaba el feminicidio, por el agravante, dentro del agravante del homicidio. Ese agravante siempre ha existido, pero de todas maneras la ley, por impulso de comunidades protectoras de los derechos de las mujeres, estableció unos requisitos para el delito de feminicidio y lo amplió a un gran margen. Es decir, el feminicidio ocurre cuando quien asesina a otra persona, quien mata a otra persona, que es una mujer, son cónyuges, es decir, que vivían en una unidad doméstica, que son familiares. Ahí se está configurando el feminicidio. Se configura después de un acto sexual, es decir, después de una violación, si esa persona que es violada resulta muerta o es asesinada, pues aquí también se configura el feminicidio. Lo mismo en el secuestro. Es decir, anteriormente era más difícil encuadrar una conducta de violencia contra una mujer que terminaba muerta, era más complejo
meterla en esa causal por el hecho de ser mujer, porque antes era, o sea, si usted mató solo porque ella era mujer, pues tenía que probarse que lo mató por eso y no por otra razón. Entonces ya cuando la ley 1761 establece varios de los requisitos, ahí se leía en principio el primer parágrafo de la ley, el primer inciso de la ley, pero posteriormente siguen unos numerales y encuadra muchas circunstancias en donde toda prácticamente la violencia que se genera hacia una mujer y termina en muerte se vuelve en feminicidio, inclusive también cuando hay denuncias anteriores de violencia intrafamiliar. Abogado, vamos a conocer precisamente el caso de Valentina, quien hoy ha llegado a las cámaras de Actúa en Derecho para mostrar su situación y recibir una asesoría de lo que sucedió en su familia. Mi nombre es Valentina Ramírez, la hermana de Gloria Álvarez Ramírez, la cual hace un año el esposo José del Carmen Alsina Quintero la asesinó. Eso fue el 16 de marzo del 2018. Se fue para la fiscalía y se entregó él mismo con el arma, diciéndole allá a los fiscales que él había asesinado a la esposa, y llevó el arma y la entregó. Y resulta y pasa que antes de cumplir un año, el 6 de marzo a las 9 de la mañana hicieron una audiencia donde resulta y pasa que le dieron la libertad. Bueno, abogado, empecemos a analizar entonces este tipo de casos, como lo menciona la señora Valentina, donde aparentemente la persona que cometió el crimen se entrega a las autoridades. ¿Cómo empieza un proceso de estos generalmente? Bueno, cuando la persona se entrega a las autoridades, pues en principio la fiscalía no puede capturarlo inmediatamente porque no tiene un caso de flagrancia, es decir, la persona se está entregando sola y tampoco hay una orden de captura, entonces le toca correr a la fiscalía, hacer una orden de captura y vincular a la persona al proceso. Esa persona, como lo dice ella, efectivamente fue vinculada al proceso, tenía un arma también, fue vinculada también por ese arma y ella dice que sale en libertad. Entonces hay que decir varias cosas de la libertad por la cual a esa persona se le da. Ella dice que ella había manifestado que salió antes de un año, entonces se puede pactar desde el principio ya que las medidas de aseguramiento en los casos de feminicidio, el tiempo máximo es un año, ¿sí? Pero la ley establece en pro de los intereses de los procesados unos términos en los cuales se deben hacer las audiencias. Es decir, que la ley le dice a los jueces, usted de esta audiencia a esta otra audiencia tiene el término de 60 días para realizar esa parte del proceso, tiene 120 días para realizar esa otra, tiene 150 días para realizar esa otra. Si esas audiencias no se cumplen en esos plazos, pues inmediatamente la persona quedará en libertad. Pero ¿qué es lo importante de ese asunto y de aclarar? Que el que una persona salga en libertad no quiere decir que va a haber ni impunidad ni que no va a ser condenado, es decir, simplemente queda en libertad, es decir, esa medida cautelar que tenía de ser privado de la libertad se anula o queda la persona libre, pero el proceso como tal sigue intacto, es decir, que la persona va a ser condenada si es vencida en juicio. Claro, porque es que el hecho de que la persona salga libre no quiere decir ni que ya se juzgó ni que se le encontró mucho menos inocente. Ocurre un fenómeno, digamos, de tipo procesal porque no se han dado unas condiciones y por eso hay que dejarlo en libertad, pero no porque ya quede, como usted dice, impune el delito. Exactamente. O sea, en este caso, pues es importante aclarar, es que hay una situación que usted mencionó y es que a pesar de que usted vaya a las autoridades a confesar el hecho, inmediatamente no puede ser capturado. Y se han visto varias noticias donde personas que han cometido crímenes, delitos, simplemente van y usted y usted registra la noticia más tarde, donde dice, no, la persona que fue y declaró que efectivamente había cometido este delito siguió en libertad porque todavía no se estaba haciendo el debido proceso, porque no estaba todavía dentro del sistema. En este punto, no hay una falencia ahí en la ley en ese sentido, sabiendo que ya la persona está confesando un delito. Pues hay una falencia desde el tipo de vista de sistema,
¿Por qué? Porque es que la Fiscalía tiene la potestad de inmediatamente acudir a un juez y solicitar una audiencia y con esos elementos hacer una orden de captura mientras la persona está siendo entrevistada o dando esa indagatoria. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona que está confesando, cuando va a confesar, digamos, ante la autoridad de la Fiscalía o a la policía, se estaría rindiendo un interrogatorio al indiciado, y para el interrogatorio al indiciado tiene que estar con abogado. Si está sin abogado, pues ese procedimiento es irregular, porque la ley establece que para que una persona que es procesada o es indiciada pueda hablar con la Fiscalía y contar su versión de los hechos, tiene que estar asesorada por un abogado. Sin embargo, a pesar de que esa persona le manifieste a la policía esa circunstancia de que es culpable, para que esa persona sea también condenada automáticamente, se lo tiene que decir a un juez de la República. Es decir, cuando le imputan cargos y el juez le pregunta, ¿usted acepta los cargos que la Fiscalía le acaba de comunicar? La persona diga, sí, yo acepto. Si no lo dice en ese momento, sigue el proceso normal, pero no puede ser condenado automáticamente. Y es que también, dado que nuestro sistema es tan garantista, la confesión incluso tiene algunos requisitos. Entonces no puede ser así, no es así sencillamente que yo llego y digo confieso e inmediatamente me echan mano, valga la expresión, y me meten a la cárcel. No, nuestro sistema es un sistema garantista. Entonces hay que respetarle los derechos al presunto autor, y la confesión no se da de manera instantánea, tiene que cumplir algunos requisitos, como decía el doc, tiene que hacerse ante una autoridad competente, que en este caso es el juez. O sea, esto podría pasar porque quien se está declarando como culpable en algún momento no lo fuera y estuviera tratando de incriminar, de cubrir a otra persona. O por ejemplo que se entrega por otra razón, ¿no? Puede haber alguna razón por la que se entrega y no necesariamente porque sea culpable. Ok, bien importante entonces tener la claridad de esta situación. Pues sigamos conociendo acerca del caso de Valentina. Después de toda esta situación, pues esto fue lo que nos manifestó. Hicieron esa audiencia y no nos notificaron ni nada, ni a nadie, y le dieron la libertad. Fue un juez de garantía. Mi hermana sí tenía sus problemas con él y ella ya había puesto 4 denuncias, la cual la Fiscalía no tuvo en cuenta, la comisaría de familia tampoco. Le habían dado el día de protección y nunca las tuvo. Pero entonces ella siempre volvía con él, pero ella siempre volvía con él porque él siempre la amenazaba, diciéndole que iba a matar a los hijos si no volvía con él, o que iba a matar a mi mamá. Bueno, ¿qué hacemos acá con esta situación, así como la plantea la televidente? ¿Qué precauciones se deben tener? ¿Cómo se debe manejar esta situación? Bueno, ella dice algo muy importante, que a ellos no los notificaron a la audiencia, pese a que tenía un abogado. Y esa no notificación, es decir, cuando un abogado o el procesado solicita la libertad por vencimiento de términos, debe notificar a todas las partes. No es obligatorio que estén en la audiencia, pero sí es obligatorio notificarles, porque hay víctimas y las víctimas dentro del proceso penal pueden ejercer sus derechos y oponerse a esa solicitud de libertad. Ella manifiesta que a ellos no los citaron. Frente a esa situación en específico, y si ya se tenía conocimiento de que ellas eran las víctimas, o sea, la familia y el abogado que era quien representaba sus derechos, lo que se puede hacer es presentar una tutela contra esa decisión, porque no se garantizó el derecho de defensa de las víctimas. Entonces, frente a ese caso específico, podrían hacer eso. Es lo único que tendrían por hacer, porque en esa audiencia se surte el recurso de apelación, es decir, en esa audiencia se pueden oponer y en esa oposición pues no se le garantizó a esas personas. Bueno, pero eso sería respecto a la libertad, sí. Pero de igual manera el proceso sigue. Claro. De igual manera el proceso sigue. Sería como para reparar ese pedacito y que ellos pudieran pedir, por ejemplo, que no le dieran la libertad por vencimiento de términos. Exacto, sí. O sea, para echar para atrás esa audiencia. Esa decisión. Para el tema de la libertad, pero el proceso como tal sigue, y el Estado con la ley 1761 del 2015 tiene una gran obligación en materia investigativa frente al delito de feminicidio, es decir, no puede, y le ordena a las autoridades, esos son casos de suma importancia, ustedes tienen que buscar las pruebas de una manera más eficaz y darle priorización a esos casos. Doctor, cuando es un feminicidio, o sea, un homicidio, ¿la Fiscalía no actúa de manera oficiosa? Sí.
y actuando de manera oficiosa no tiene como más espacio para ser más celero en sus actuaciones? Sí, pues ese es uno de los postulados que trae la ley, pero de todas maneras en los homicidios, en la mayoría de los delitos en Colombia, peculado, son todos delitos oficiosos, es decir, que la Fiscalía apenas tenga noticia del delito, tiene que impulsarlo sin necesidad del impulso de nadie. Pero sí, la ley trae en específico, lo menciona, el homicidio también lo tenía. O sea, no es nuevo, ya venía así. Muy bien, tenemos un mensaje de texto a esta hora que nos envían los televidentes. Dice lo siguiente: muy buenas tardes. Mi duda es con respecto a un acoso laboral, en donde demandarlo. Mi mamá trabaja en una empresa de pago a pensionados hace más de 6 años y hay una señora que es la segunda al mando y ella en varias ocasiones ha gritado y agrede verbalmente a mi mamá. ¿Qué podría hacer mi mamá para defenderse? Porque la amenaza de que la van a echar de la empresa y mi mamá solo guarda silencio y cumple sus funciones. ¿Cómo la podemos orientar, abogado? Bueno, eso se sale de lo penal, ¿no? Ese acoso laboral, los únicos acosos en penal que se tienen en cuenta son los acosos que son de carácter sexual. Si no es sexual, eso ya es un trámite que tendría que hacer la persona ante el Ministerio de Trabajo. Y dentro de las empresas debe también haber una comisión para ese tipo de conductas que se cometen, que tiene que organizar la empresa. Dentro de las empresas existe el llamado Comité de Convivencia Laboral, que es la primera instancia que se debe agotar por parte de la señora, llevar el caso ante el Comité de Convivencia Laboral y posteriormente, si no le resuelven nada, ir al Ministerio del Trabajo. El acoso laboral es algo que está muy claramente establecido. No todas las conductas en las que incurre un empleador son acoso laboral, pero eso lo puede determinar un inspector del trabajo en el Ministerio del Trabajo. ¿Habría algunas pruebas que presentar en el momento del acoso? No sé, si hay videos, si hay audios, o si no se tiene ninguna de esas herramientas, ¿cómo se llega a establecer la veracidad de que sí hay o no hay un acoso laboral? Existe también la prueba testimonial. Como en todo proceso, la prueba testimonial es válida. Entonces, si ella cuenta con testigos, si cuenta incluso con documentos, con correos, con chats, en fin, son diversos los medios probatorios para probar un acoso laboral. La incertidumbre que tiene la televidente con respecto a ser despedida, pues ella, si hace la denuncia, lo primero que piensa cualquier empleado es que ante la denuncia van a venir las acciones correspondientes por parte de la empresa. En este caso, pues que la despidan por haber denunciado. Pues de todas maneras, si ella denuncia ante el ministerio también toma medidas. Entonces ya para la empresa no va a ser tan fácil despedirla. Bueno, vamos a darle paso a los televidentes que se comunican con nosotros al 648-4820. Señor Pablo Mendoza, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. Mire, mi caso es el siguiente. Yo soy una persona de edad y nosotros vivíamos en Bogotá. Ahora estamos viviendo en el área de Bucaramanga, pero hace 40 años cancelamos una hipoteca. Y resulta que nunca levantamos el gravamen. Claro que sí tenemos el dato de la persona que pagó la hipoteca, la entidad que pagó, pero como estaba una hipoteca anterior, nunca se levantó. Ya se hizo el proceso en juzgado y está para el despacho del juez desde el día 4 de febrero. Ha pasado ya más de un mes, vamos para casi 2 meses, y es el momento que no se define. ¿Hay algún término específico en que el juez deba proceder a hacer la sentencia y cómo se hace para acelerar el proceso? Don Pablo, muchas gracias por su inquietud y por haber llamado a esta tarde de Actúe en Derecho al 648-4820. ¿Qué le decimos, abogado, don Pablo? Don Pablo, ese es el calvario de todos los abogados. Los procesos judiciales entran al despacho y no tienen una fecha exacta de salida, pues los despachos judiciales están muy congestionados y los procesos entran en orden de llegada, pero estando ya el proceso al despacho, ya usted ha avanzado mucho, ya le falta menos que cuando empezó el proceso. Lo único que se puede hacer es que su abogado esté al tanto, esté yendo, esté preguntando en el despacho para que
pues tengan el proceso como un poquito más en cuenta, pero realmente esto es algo pues que es común en los despachos judiciales dada la congestión que hay. Entonces no hay un término que se le pueda decir en un mes, en 2 meses, no, pero ya le falta menos que cuando empezó porque ya está el despacho. Y no hay una obligación del juez en tiempo, ¿no? En algunos casos existen obligaciones en tiempo, no sé en qué este caso cuál sea, pero realmente que el juez las pueda cumplir, no, porque es que el volumen de procesos es muchísimo, entonces es imposible para los jueces también cumplir con los plazos si lo hubiere en este caso. Muy bien, perfecto. Frente al tema que estamos tratando el día de hoy, el que se cataloga como feminicidio, la familia de la señora Valentina pues hace unas inquietudes y tiene incertidumbre precisamente por eso que manifestaba acerca de la liberación de esta persona que cometió un crimen que él mismo declaró frente a las autoridades y pues ellos tienen una inquietud particular. Esto es lo que nos dice. ¿Qué se debe hacer? Aunque la señora fiscal dijo que ellas y el otro juez habían apelado, pero nosotros no tenemos conocimiento de nada porque, o sea, toca esperar hasta el 18 de abril que hay otra audiencia. Pero si el señor Alsina no se presenta o se haya ido, ¿qué hacemos nosotros en ese caso? Entonces, ¿a dónde está la justicia colombiana? ¿A dónde están los derechos de las mujeres? ¿A dónde está? O sea, todo queda impune contra nosotras las mujeres. Bueno, hay un gran temor aquí, abogado, y menciona varias veces la palabra impunidad. Y esto no solamente se ve en casos como los de la señora Valentina y su familia, sino se presentan en otras situaciones donde a veces se espera que la justicia terrenal fuera un poco más eficaz y pues se tomaran unas decisiones de una manera más rápida para que, digamos, no se vea como que no se está haciendo nada. ¿Es prudente esta libertad que se da por cuenta del vencimiento de términos, sabiendo la magnitud de pronto del crimen que se cometió? Pues lo que pasa es que con el tema de las libertades hay algo muy delicado, que quien toma la decisión es un juez de dar la libertad diferente al juez que lleva el proceso. Ese juez que valora la libertad solo está obligado a cumplir la ley, es decir, si el juez se sale de la ruta de la ley, él comete un delito y un juez no está dispuesto a cometer un delito por más grave que sea un crimen. La ley del feminicidio se quedó corta porque la ley del feminicidio quitó los preacuerdos, no se puede preacordar en los delitos de feminicidio, estipuló penas más altas, pero no habló nada del vencimiento de término. Debió aumentar por lo menos al doble el término, como en los casos de delitos contra la administración pública, contra delitos que son de corrupción, contra delitos de violación. Contra esos casos el término es el doble, pero en el feminicidio no lo hicieron, a pesar de que es una ley posterior, debieron modificar eso. Entonces, básicamente, ahí el Estado está fallando. Ejemplo, lo que ella puede hacer, pues primero tiene que, la Defensoría del Pueblo, también por la ley 1761 del 2015, establece que la Defensoría del Pueblo tiene que prestar una atención especial para las víctimas de ese delito, y esa prestación pues es darles un abogado para que lo represente. Si ella, eso si no tiene abogado, o puede contratar un abogado para que sea al frente. Futuramente, si era esta persona, porque el temor es que huya del país o nunca se haga justicia, así que hay una sentencia pero que no se cumpla jamás, pues le quedan mecanismos que sean ya administrativos, demandar al Estado, si no es en Colombia, en una Corte Internacional Humanitaria, porque son delitos que los derechos humanos protegen y que el Estado tiene la obligación de dar una verdad y de que una persona sea condenada. Pero ya es un escenario mucho más largo. Debo preguntarle, en este vencimiento de términos, ¿qué pasaría si nuevamente es llamado esta persona, después de que ya ha recuperado su libertad y es llamado a audiencia, y pues lo que en primera instancia manifestó como culpa, después dice que no, que él lo dijo en algún momento de demencia o quiere retractarse de eso que inicialmente él declaró como culpabilidad? Claro, hay algo muy importante en el tema de la declaración que él hizo. La declaración que él hizo es una declaración que él no la hizo procesalmente, la dijo en una estación de policía o en la fiscalía, es decir, que todavía no tiene validez. ¿No cuenta? Todavía no puede contar. Ejemplo, si a él le hicieron un interrogatorio al indiciado y eso lo quiere usar la fiscalía,
la única forma que puede usar la Fiscalía es cuando él dé interrogatorio. Si él renuncia a su derecho de ser interrogado, ese elemento de prueba jamás ingresa al juicio y no se puede tener en cuenta. Entonces son situaciones del proceso penal muy específicas que obedecen a muchas técnicas, pero los fiscales tienen que estar muy preparados, los jueces muy preparados y lo mismo los representantes de víctimas y los defensores. Todos tienen que estar muy preparados porque es el proceso penal el proceso más técnico en la parte probatoria, donde una falencia hace que se caiga una prueba, esa manifestación que hizo él, si no puede llegar otra persona, no es que él me dijo. Sí, él le dijo, cuando ejemplo llevan a un investigador que recibió ese testimonio, sí, él me dijo, y cualquier defensor y cualquier persona le dice, eso se opone, eso es un testimonio de oídas, usted no fue testigo del homicidio, ¿fue testigo del homicidio? No, entonces no puede responder lo que otra persona podría traer en juicio. O sea que ahora después en esta libertad, si es asesorado por un abogado, podría decir, vea, usted no necesita inculparse, usted necesita hacer otra declaración, luego el temor que tiene la familia sí podría ser valedero en este caso, porque no hay un proceso en este momento que esté ya evaluando la condición de este hombre. No, el proceso está, el proceso sigue. El proceso, según ella dice que se hicieron cuatro audiencias, se han citado y se hizo una audiencia de conocimiento, o sea, es decir, se hizo la audiencia ya de acusación. Si se hizo la audiencia de acusación fue porque la Fiscalía ya tiene elementos de prueba que da la posibilidad de que esa persona es el autor de ese crimen. Entonces, en ese sentido, pues sí existe un proceso, sí existen elementos de prueba contra esa persona y si efectivamente hay elementos para condenarlo, condena. O sea, el proceso ya está y la etapa investigativa de la Fiscalía ya culminó en ese momento. O sea, es decir, que la Fiscalía sí tiene pruebas. No es que la libertad cambie la condición de lo que él dijo en algún momento. Bueno, entonces es cambie las pruebas. Pero es contradictorio que hayan pruebas y quede en libertad. Es que es por lo que te decía, John, es un proceso muy garantista, entonces se tiene que cumplir estrictamente conforme a las etapas. Como decía el doctor, es un proceso muy técnico, entonces se tiene que cumplir estrictamente conforme a las etapas procesales que están. Y eso obedece básicamente porque es que es el proceso en donde se habla de la libertad de las personas, un derecho fundamental en el que se basa todo el Estado. Entonces, Abogado, ¿qué pasa? antes de que me termine de dar esa explicación, tenemos que hacer un pequeño corte comercial y ya regresamos analizando todo este tema aquí en Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho analizando esta importante temática donde se generan muchas inquietudes, abogado, y nos están escribiendo acerca de precisamente el tema de impunidad. La gente todavía no entiende y no concibe que se deje en libertad a una persona que ya hay una investigación, que no se ha trabajado o que no se ha hecho de manera, digamos que, ¿cuál sería el término? Se ha hecho de manera minuciosa. Y ya se ha corroborado que efectivamente hay pruebas para justificar que debería estar privado de la libertad. Hablábamos fuera de cámaras y buscábamos culpables. En algún momento hay que decirlo, y bueno, pero aquí finalmente, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué suceden este tipo de situaciones? Bueno, digamos, depende de los casos. Sí. Los casos dependen, la culpa muchas veces y la mayoría son por fallas en el sistema y obviamente esas fallas del sistema obedecen a la legislación actual. Es decir, que se legisla sin saber de derecho penal, se legisla sin tener en cuenta a las personas que saben de derecho penal y sacan leyes por populismo. Ejemplo, el feminicidio es una ley de populismo que sí está bien enfocada en ciertos aspectos, pero quedó coja. El vencimiento de términos debían aumentarlo. Ejemplo, eso era algo tan básico porque, ejemplo, el tema del juicio, el juicio tiene 150 días para que se lleve a cabo y si en 150 días no se lleva a cabo el juicio, pues la persona sale en libertad. Y si la persona sabe que va a ser condenada, pues posiblemente huye de las autoridades. Entonces, un juicio en 150 días, eso quiere decir 5 meses, y si la Fiscalía tiene un acervo probatorio muy robusto, es decir, tiene muchas pruebas que efectivamente van a dar una condena, pues esa persona podrá salir efectivamente en algún momento. ¿No será que no se están estudiando bien los casos y los jueces están siendo de pronto un poco laxos?
es que los jueces están obligados a la ley, dura la ley, pero es la ley. Si el juez no puede prevaricar, es decir, no puede dejar de cumplir la ley porque él comete un delito. ¿Ellos cuándo reciben los casos? Eso es otro tema que me han consultado mucho. Me dicen, bueno, pero es que los jueces debían durante un buen tiempo estudiar. ¿Es un solo juez el que está a cargo de un proceso en particular o pasa de mano en mano entre jueces? Normalmente un proceso penal siempre se lleva, por lo menos pasa por 2 jueces. Ajá. Un primer juez, que es un juez de garantías, ese juez es el que evalúa todas las peticiones que sean de derechos fundamentales. ¿Qué es esto? Cuando a la persona le imputan y le solicitan medida de aseguramiento. Sí. ¿Sí? O sea, apenas captura a una persona, la llevan, digamos, en Bucaramanga, la llevan al centro de servicios, se queda en el Palacio, y allá hay unos jueces que llaman de garantías que están 24 horas disponibles, y ante ese juez la fiscalía dice, venga, yo traigo un capturado, le voy a imputar ese delito, y pues como el delito es grave y amerita medida de aseguramiento, dele medida de aseguramiento, defensa se opone. Okay. ¿Sí? Ese es el sistema. Después de eso, fiscalía tiene que, si considera que esa persona de todo lo que investigó es culpable, entonces, y quiere que lo condenen, la fiscalía hace un escrito de acusación, se lo pasa al centro de servicios, es decir, en el mismo lugar, sí, y ahí lo suben a los jueces de conocimiento, que es el juez que en verdad va a condenar o no a la persona. Ese juez le llega un proceso, le llega un escrito de acusación, él no conoce nada del proceso y no puede conocer nada del proceso, sino lo que le llevan las partes. Es decir, un juez no puede tener en cuenta lo que salió en un noticiero, no puede tener en cuenta la marcha que se hizo afuera del Palacio, las manifestaciones. Lo que dice la víctima. Exacto, tiene que tener en cuenta solo lo que viene en el proceso. Entonces el proceso tiene varias etapas. Primero, una audiencia de acusación, y aquí es importante explicar todos los temas. Una audiencia de acusación es una audiencia en donde la fiscalía le comunica a las personas, yo lo investigo por este delito, la pena es esta, sí, usted ocasionó este delito de esta manera y las pruebas que yo tengo son estas, o sea, un listado de pruebas. La defensa lo recibe, entonces a partir de ese momento la persona sabe exactamente qué pruebas tiene la fiscalía contra ella. Después sigue otra audiencia que se llama audiencia preparatoria de juicio oral. En esa audiencia preparatoria de juicio oral lo que hacen las partes, es decir, fiscalía y defensa, es presentar las pruebas, es decir, llevarlas y decirle, señor juez, yo solicito que usted decrete y me tenga en cuenta la prueba testimonial de Oscar. Sí. Solicito la prueba el video fílmico que se grabó de la cámara de policía en la esquina en donde ocurrieron los hechos. Solicito, y todas las pruebas, lo mismo la fiscalía y defensa hacen lo mismo. Y aquí lo que sucede es que el juez evalúa y dice, bueno, estas pruebas si le sirven al proceso, puede evacuar muchas y evacúa. Después de esa audiencia viene ya el juicio oral, que es el grueso del proceso. En esa parte del juicio oral lo que se hace es practicar todas las pruebas, es decir, que van todos los testigos y le cuentan al juez que no sabe absolutamente nada del caso, solo saben los hechos, como los cuenta la fiscalía. Abogado, vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a darle paso a un televidente que a esta hora está con nosotros, la señora Omaira Ríos. Muy buenas tardes, cuéntenos cómo le podemos ayudar. Buenas tardes. Hazme un favor, mira, lo que pasa es que yo estaba trabajando en una empresa en diciembre. Sí. Y a esa empresa le hacían falta unos papeles para ser totalmente legal. ¿Ya? El 6 de diciembre llegaron 2 agentes de la policía a multar a la empresa porque les hacía falta unos papeles que era como permiso de la policía, creo que algo de salud, porque se manejan alimentos. En ese momento mi jefe no estaba en la empresa. Sí. ¿Qué pasó? El comparendo lo pusieron a mi nombre, cosa que se me hizo raro porque aquí me aparece es que multa tipo 4, suspensión temporal de la actividad. Y allá aparece registrado en el sistema comparendo a nombre de y mi nombre completo. Sí. El señor el 17 de diciembre me echa, ¿sí? Yo voy al Ministerio del Trabajo, hasta el 28 de febrero logro conciliar con él solamente el pago de la liquidación, ¿ya? Pero en el Ministerio del Trabajo ellos me dicen que ellos no pueden manejar lo del comparendo, que eso toca hacerlo directamente con la inspección de policía. Me acerco a la inspección de policía para que me hagan el favor y me den copia del comparendo porque ni siquiera lo tengo yo y me dicen que no, que ellos no pueden hacer eso. Que el señor entonces ahora no me quiere pagar el comparendo. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer? Bueno, Mayra, muchas gracias por su llamada a esta hora. Me causa curiosidad es si ella es una empleada de un establecimiento y no hay claridad. El representante legal no es el que debería aparecer. Bueno, pero ella dice que no estaba legalizada. Ahí la policía obra sobre quien esté. Lo que ocurre es que la policía solo va a cumplir
con una orden de otra autoridad. Sí. Este tema debe ser algo de Secretaría de Higiene de pronto, Sí. de Secretaría de Salud por temas de higiene, porque no le encuentro otra, o por Secretaría de Hacienda por temas de Industria y Comercio. Algo fueron a revisar y no estaba, como dice ella. Sí. Entonces ese trámite ella no lo puede surtir ante una comisaría porque ellos solamente van y hacen la diligencia en el momento en que se les ordena. Pero ella tiene que ver cuál es la secretaría competente, ver cuál fue la secretaría que le impuso el comparendo, aunque pues lo haya llevado un policía, tiene que ver cuál secretaría fue e ir a la secretaría. Esa es la secretaría donde tiene que ir. Ahora, hay otra inquietud ahí, y es que pues ella tiene a cargo este pago de este comparendo porque aparece a nombre de ella. Ella ya no está trabajando con este señor. Si no hay un documento que justifique esa deuda pendiente, ¿quién estaría obligado a cancelar? Sí, pero a mí algo que decía ella que me parece importante es que ella, el comparendo que lo ponen por la ley 1802 del 2016, que es el Código de Policía. Sí. Pero lo que pasa es que sí hay unas sanciones que son por cualquier incumplimiento de documentación que requiera un establecimiento, pueden imponer un comparendo de policía. ¿Pero a quién? Ese fue al representante legal. Al representante legal, exactamente. pero no no a la sabemos, empleada. no sabemos, exacto. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer ella? Obviamente, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, todas las sanciones tienen un derecho de defensa. Si usted le imponen una sanción, usted tiene derecho a defenderse lógicamente. Lo que pasa es que todo tiene términos y todo está arreglado. Ella que debe ir a la inspección de policía que le impuso el comparendo, porque el policía impone el comparendo, pero realmente la sanción la aplica un inspector de policía que a donde él lleva el comparendo depende de donde sea escrito. Entonces ella puede ir allá no le están dando solución. Yo creería que lo que debe hacer ella en este momento es pasar un derecho de petición, porque ya lo escrito está, y si usted lo presenta escrito lo obliga a contestar. Ellos contestan y le dicen, no, el comparendo sí está contra usted, entonces ahí puede verificar ella en qué etapa del procedimiento va y ahí poderse defender. Definitivamente puede ir también a un consultorio jurídico y allá le podrían ayudar, pero primero pásela el derecho de petición, una carta normal, solicitando que le den copia del comparendo. Si ya hizo el pago de ese comparendo, ¿qué puede pasar ahí? Si ella hizo Ahí ya no, ahí ya está aceptando que... Sí, ya cambia la circunstancia porque ya sería un tema de solidaridad, ¿no? Y si ya hizo el pago del comparendo y ya terminó la relación laboral, difícilmente esa platica se va a poder recuperar. Sí, porque es complicado pues ella buscar al empleador y cobrarle. Bueno, vamos a leer un mensaje de texto que a esta hora nos envían a través de WhatsApp y dice lo siguiente: hola, muy buenas tardes, una pregunta. Conviví con una persona que me pegaba y maltrataba verbalmente. Nunca la denuncié. Hace años que no vivo con él. ¿Lo podría denunciar actualmente por maltrato y mala convivencia? Muchas gracias. Sí, claro. Los delitos normalmente, no tienen que ser denunciados inmediatamente. Tienen un término de prescripción y el término de prescripción siempre es el máximo de la pena. ¿Cuánto es el término de prescripción para un tipo de maltratos como estos? La verdad no recuerdo, la pena de esta por más o menos son como unos 5 años el término que tiene para denunciar este tipo de delitos. Es decir, lo mismo que un homicidio. Un homicidio, la pena máxima, ejemplo, un homicidio agravado son 50 años. Se tiene 50 años para ir a denunciar y la autoridad tiene 50 años para ir a investigar esos delitos. Bueno, tenemos otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp 310-245-8548. Dice, ¿qué pasa cuando una persona viola una medida de protección, ya habiendo una demanda en la fiscalía con una agresión anterior y otra vez nos vuelve a agredir? Me siento decepcionada de la ley porque las personas que nos agredieron y amenazan siguen como si nada hubiera pasado. Esta circunstancia hay que volvérsela a poner a la fiscalía, quien tiene la obligación ya de investigar si definitivamente existe ese delito de violencia intrafamiliar y imputar e investigar. ¿Qué sucede? Obviamente todas las medidas de protección y demás nunca serán tan eficaces. Por más de que el Estado colombiano sea el más diligente, nunca serán eficaces en el sentido de que una persona en cualquier momento, si está decidida a matar a otra, va y la mata, va y la busca. El Estado nunca le va a poner un policía en la puerta de la casa. Entonces yo siempre lo que digo es,
pues usted haga todas las acciones legales, pero si usted tiene la posibilidad de irse del lugar, de desaparecer hacia esa persona, es decir, de poderla bloquear de todas las redes sociales, bloquearla de WhatsApp, del teléfono, de irse del barrio, pues debe hacerlo usted por protección propia de su integridad, porque es que esas protecciones del Estado colombiano son muy mínimas y así fueran más grandes, no harían resultados. Pero el hecho de haber violado la medida, si ya llegamos a juicio, ¿constituye algún agravante o algo? No. La violación de la medida lo que le puede dar a la Fiscalía es más razones para más fuerza a la acusación, más fuerza a la teoría, pero no haría ningún agravante. No. Pues sería obviamente un nuevo hecho delictivo, entonces pues sería un concurso de delitos. O sea, en el caso de las cauciones y este tipo de restricciones que le ponen a las personas precisamente para evitar que haya algún tipo de... Si se viola, no pasa nada. Pues el pago económico. Eso sí, la sanción económica. Sí, es caución económica. La sanción, ejemplo, le dicen, usted no se puede acercar a esa persona si no será sancionado con 10 salarios mínimos. Sí, la persona usted va y informa que efectivamente violó esa garantía que usted le concedieron, pero lo que van a hacer es multarla, pero esa multa a favor del Estado, no de la persona. Bueno, ahí hay varias cosas como que dejan un sinsabor en el ambiente y pues no gusta mucho, y pues los televidentes obviamente nos están escribiendo al respecto. Tenemos una llamada, un mensaje de voz que nos envían a través de WhatsApp al 310-245-8548. Esto nos dicen los televidentes. Muy buenas tardes, señores abogados de Actúe Derecho. Mi caso es el siguiente: es mi hija en la cual ha sido con maltrato intrafamiliar por su esposo, en la cual la golpeó, la trataba mal, tuvo insultos, una situación muy difícil, y ella por miedo no iba a denunciar. Y ahora que ella ya el año pasado fue a poner denuncia en la fiscalía, no le recibieron denuncio. Puso un denuncio en la comisaría de familia del Corcovado, en la cual la comisaría de familia no ha pasado ese denuncio a la fiscalía. ¿Qué debemos hacer ahí, por favor? Le agradezco su atención. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la televidente que nos envía este mensaje de audio. ¿Qué le podemos orientar, abogado? Bueno, yo siempre he insistido en que las denuncias, la mejor forma de presentarlas es por escrito. Sí, porque por escrito usted obliga a la fiscalía a responder. Por escrito usted obliga a cualquier entidad. Usted por escrito, digamos, Fiscalía Bucaramanga tiene ventanilla única de erradicación. Entonces usted va a la ventanilla con su denuncia, pone los hechos, pone lo que pasó, narra lo que pasó y la tienen que recibir y se la pasan allá a la oficina de denuncias y tienen que quedarle un radicado. Y si Fiscalía considera que no es delito, pues archive y usted puede hacer oposición frente al archivo. Pero usted los obliga a actuar. Sí, porque muchas veces en la fiscalía los que están recibiendo las denuncias lo que hacen es un filtro. Dicen, no, eso no es nada, eso vaya a la comisaría, eso no es penal, entonces sacan para depurar muchos casos. Entonces, si uno realmente tiene la convicción de que se cometió un delito, presentarlo por escrito. ¿Pero entonces no funcionan las comisarías? También funcionan, pero ellas también están sometidas a un proceso administrativo que llevan internamente y tienen también cualquier cantidad de volumen de trabajo. Entonces, si uno quiere activar el aparato de manera directa, usted puede poner la denuncia directamente en la fiscalía. Es más, usted puede escribirle a todas las IAS, y así funciona. Sí. Se le escribe a la Defensoría, le escribe a la Procuraduría, le escribe a la Contraloría, no, porque no tiene nada que ver, le escribe a la Policía, le escribe a la Fiscalía, a la Personería, a la Defensoría, a la Comisaría, y usted, porque empiezan a tirarse la pelota, alguno tiene que responder, y así dan soluciones a veces. O sea, a veces es necesario ir a todas las vías, por todos los frentes. Sistema. Sí, entonces dicen, yo soy competente, usted es competente, y así empieza. Bueno, tenemos un mensaje de audio a través de WhatsApp que nos envían al 310-245-8548. Esto nos comentan los televidentes. Buenas tardes, tengo dos casos. Imagínense que yo tengo una pareja no, él es el papá de mi hijo, y cada vez que viene a ver a mi hijo y me encuentra en la calle o me encuentra en cualquier lado, llega y me golpea, me maltrata psicológicamente, verbalmente, y hasta a veces personal me deja hasta morados y todo. Entonces yo fui a mandarlo aquí a la comisaría de familia de aquí de Florida Blanca, y no me recibieron la demanda, que porque ahí no teníamos que tener la demanda. Entonces, ahí a quién se le pone, ¿a dónde se pone esa demanda?
¿A dónde? Ahora, el otro caso que tengo yo, el otro caso, aparte de ese caso, aquí hay 23 personas que una sola señora mandó a matar, pero en el momento que ella mandó a hacer eso, el señor que iba a hacer el trabajo vino y nos investigó y al fin todas las versiones que ella dio no concordaba, entonces él nos reunió a nosotros, nos dijo todas las cosas, entonces nosotros pusimos la denuncia en la fiscalía y en la fiscalía tampoco, que por eso no, porque como no hubo un muerto, entonces no recibían esa demanda. Y entonces nosotros las 23 personas, hasta, imagínense, de las 23 personas tienen familia, aparte de la familia, imagínense, mi esposo, mis hijos, todos estamos aquí psicoseados, traumatizados, porque si no fue este señor a hacernos el favor de matarnos, va a llegar otra persona a hacernos daño a nosotros, ¿sí? Fuera de eso, esa señora está haciendo individualmente a las personas, le están metiéndole denuncios falsos, cosas que no debe ella decir, que son vendedores de drogas, haciendo denuncios falsos. Entonces nos están dañando la integridad a nosotros y en la fiscalía no quieren ver el caso. ¿Hay que se hace, mi doctor? Porque la verdad... Bueno, dos situaciones. La primera, y vamos con la segunda para revisar un poco esta denuncia que está haciendo la televidente. La primera, con respecto a este caso de maltrato intrafamiliar, no le reciben el denuncio correspondiente. Entonces, ¿en dónde lo tiene que colocar? ¿El ataque a las IAS? Uno es el ataque a las sillas y otro, preséntelo por escrito. Es que por escrito a usted nadie, ninguna Pero autoridad. se supone que eso es lo que está haciendo, ¿no? O simplemente van a informar. Sí, la gente va y se queja, Las denuncias digamos. se pueden recibir. Bueno, enseñémosle entonces a los televidentes. Yo le digo, señores, fiscalías que vengo a colocar. No, a mí me parece que eso no es. Señor, hágame el favor y me recibe la denuncia que se la voy a pasar por escrito. Sí. Una es hacerla así, pero más efectivo es Sí. ni siquiera, digamos en Bucaramanga, ni siquiera hay que entrar a la fiscalía. Al lado de la fiscalía hay una ventanilla única. ¿Dónde queda la ventanilla única de correspondencia? Ahí tienen que recibir todo. Desde que venga firmado, le reciben. Entonces, usted hace la denuncia, usted es Fiscalía General de la Nación, Sí. yo, Pepito Pérez, identificado con cédula tal, viviendo en tal residencia, mayor de edad, pongo de presente estos hechos. ¿Sí? Usted ni siquiera tiene que poner el delito, porque es que usted no es el que hace la adecuación típica del delito, eso lo hace la Fiscalía. Entonces usted pone en conocimiento de eso, ojalá pueda poner un correo electrónico y posteriormente le llega un correo electrónico en donde se le informa cuál es el número erradicado. Entregue un original y que le devuelvan una copia con sello de la fiscalía que tenga la fecha del día en que colocó el radicado. Incluso en la fiscalía le ponen una tirilla, un sticker. Sí, allá le ponen sticker a su recibido y con eso usted puede hacer cualquier reclamación si no le dan... Lo que pasa es que muchas de las personas que van a buscar precisamente este tipo de entidades van con el ánimo de poder recibir ayuda, de poder recibir una asesoría y pues a veces se encuentran con que el sistema es un poco duro con ellos y pues no tienen en cuenta esas situaciones que les están preocupando y que por eso acuden a ellos. Seguimos tratando este importante tema. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Actúen Derecho. Bueno, continuamos en Actúen Derecho. Recibimos una llamada hace poco fuera de cámaras y nos manifiestan acerca de una situación que se presentó en Tres Pozos. Hubo una agresión, ambos fueron llevados por cuenta de esta agresión que se dieron al parecer muy fuerte por parte de una de los cónyuges. Llevaron a calabozo. Hay un tema que le está dando vueltas y es que posiblemente pueda haber una condena por cuenta de esa agresión y hay una inquietud. Dice, ¿es cierto o no es cierto que se puede hacer una conciliación sobre posibles agresiones, las agresiones físico y el maltrato físico? ¿Esto se puede negociar o no se puede negociar? Desde el 2012 esto se volvió un delito oficioso, es decir, que no es querellable y pues en teoría general no se podría. Sin embargo, en pro de una reparación integral, de esa indemnización que se puede hacer, sí es posible y algunos jueces aceptan la terminación del proceso porque se repara íntegramente por ese derecho de reparación de la víctima, por ese argumento, pero la ley en principio dice que no,
pero sí es posible bajo el amparo de indemnización integral, y no todos los jueces lo aceptan, algunos sí, algunos no. O sea, eso ya... Y en pro de la descongestión judicial. Exactamente, sí. Porque ¿para qué llevar un caso en el que hay ánimo conciliatorio, digamos? Exacto, sí. O sea, el juez es el que determina eso. Sí, y eso es en principio de justicia restaurativa. Se restaura lo que, y obviamente con el compromiso de que, y el juez entra a valorar mucho, ¿será que vuelve a pasar o será que no vuelve a pasar este caso? Si el caso es muy grave, no lo acepta. Si es un caso que no es tan grave, sí lo acepta. Pero depende del juez. Sí. No, la ley dice que no, depende del juez. Y depende mucho del caso y de las matices del caso y de la gravedad. Bueno, tenemos la segunda parte de la pregunta que nos hacían a través de WhatsApp, que es correspondiente a las amenazas que ha recibido una familia, aproximadamente 23 miembros integrantes de una familia, por parte de una persona, de una señora, manifestaba la televidente. En este caso, en primera instancia, ellos manifiestan que fueron a la fiscalía y pues que allí no les atendieron porque no hubo un muerto. ¿Qué pueden hacer ellos como para dejar sentado que aquí hubo digamos que un primer intento y que les está preocupando porque viven en zozobra, ya que al parecer, según lo que logramos entender, la persona que iba a cometer la agresión, pues finalmente se arrepintió y les dijo, mire, aquí podría estar pasando esto y esto y esto? Bueno, ahí ya hay esto, pues podría haber inclusive una tentativa por parte de quien contrata ese servicio para que se cometa un homicidio. Posiblemente, pero el tema aquí es muchas veces probatorio. Si ellos tienen pruebas de esas amenazas o si tienen el testimonio de esa persona, pues por lo menos una declaración juramentada para llevársela a la fiscalía y decirle, fiscalía, mire, ese señor iba a arremeter contra nuestras vidas y se arrepintió, pero quien la mandó a hacer eso fue esa persona. Entonces, para que se investigue ese hecho. Y lo mismo, por escrito. Porque si la fiscalía no le recibe, pues llévelo por escrito y se obliga a la fiscalía a que estudie el caso si efectivamente se trata de un delito o no. Si usted tiene temor de alguna posible agresión, porque usted tuvo una disputa con algún vecino y usted tiene temor con respecto a una posible acción por parte de ese vecino, ¿usted puede ir a colocar y dar por aviso a la fiscalía de que teme por su vida? No. Ahí no sería un tema, si usted, o sea, si no existe ningún ¿Cómo se deja la constancia? Porque usted eso es lo que puede dejar suceder. Constancia, y lo que también uno siempre indica es a una inspección de policía. Si usted tiene problemas con una persona, ya lo ha amenazado, ya hay riñas, ya hay golpes, o cualquier circunstancia de violencia, usted lo lleva a una comisaría para que para una inspección para que se fije una caución. Y la caución es para las dos personas y les dice, los invitamos para que ustedes dos se dejen de agredir y cesen los problemas. Quien incumpla eso, pues será sancionado con una multa. Entonces, ¿qué es eso? Una constancia. ¿Y queda la constancia? Entonces usted ya sabe que la persona que está remitiendo contra usted dice, pues yo ya soy ahí registrado ante el Estado de que yo soy el que tengo un problema con él. Primer cosa que le pasa a él, pues yo seré el primer investigado. Sí, pero eso aporta para la investigación, más no para la protección de algo que podría evitarse. No, sí aporta para protección porque el Estado le está dando una protección, una medida cautelar de que las dos personas se deben alejar. Ya el cumplimiento, ya lo que a veces se tiende un poco difícil. Digamos, en los casos de violencia se le informa al CAI del lugar de donde vive la víctima, en donde le den una atención especial. Y ella va al CAI o llama al CAI y de una vez tienen que venir. Eso es esas temas, pero siempre queda un vacío por parte del Estado de una protección eficaz porque no le pueden poner un guardaespaldas. O sea, digamos, no se puede prevenir una vía de hecho, no puedo hacer una denuncia en ese sentido. No, porque el sistema penal colombiano o la ley penal colombiana lo que condena son los actos exteriores. Ya tiene que existir una conducta. No las intenciones. No las intenciones. Mi pensamiento jamás podrá ser condenado. Abogado, interesante tema. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, en otros programas. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen con toda la actitud de DJ TV. Feliz tarde, bendiciones.